Analista político, ¿cómo te va, Julio? Bienvenido. Hola Daniel, buen día, gracias por la invitación. Bueno, Julio, a ver, si hablábamos el lunes era una cosa, o ayer. Ahora hablamos hoy y el escenario ha cambiado radicalmente en la provincia, el escenario político. Sí, mira, yo creo que la elección en términos generales, a nivel nacional, nos dejó varias cuestiones interesantes para analizar. La primera es la fuerte derrota del oficialismo en 17 provincias, casi en todo el país. 17 provincias sobre 24, incluyendo la ciudad de Buenos Aires, y triunfando únicamente en aquellas provincias donde hay un importante nivel de empleo público y un importante porcentaje de la población o que vive debajo de la línea de la pobreza, que son las dos variables que explicarían en parte el triunfo del oficialismo en estas provincias como Tucumán, Santiago y Catamarca. Que son las provincias más castigadas, me estás diciendo. Sí, con un importante nivel de empleo público y con... Por un lado y con mucha pobreza Claro, y por con otro. mucha pobreza por otro lado, un importante porcentaje de la población debajo de la pobreza. Otra cuestión interesante a analizar es, hay que tratar de analizar la elección poniéndolo en un contexto histórico. ¿Y qué nos dice el contexto histórico? Que el kirchnerismo es una fuerza que viene en declinación. Si vos analizás el periodo 2011-2021, vos fijate que en el 2011 el kirchnerismo ganó la elección con el 54% de los votos. A partir de ahí perdió 2013, 2015, 2017, ganó en 2019, pero tuvo que acudir a una figura moderada y de centro como Alberto Fernández, que incluso fue crítica del gobierno en su momento para poder ganar la elección y volvió a perder en 2021. Entonces hay que entender, analizar la elección en un contexto histórico. ¿Alberto sigue siendo moderado o ya no? No, actualmente lo que está pasando con el presidente, o lo que al menos observo yo, es que ha perdido el poder. En realidad, habría que ver si alguna vez lo tuvo al poder. Mira, el poder se define como la capacidad de influir sobre otro. Hoy tendríamos que preguntarnos si tiene capacidad de influencia el presidente y cómo va a afrontar los próximos meses. Y te decía que había una serie de cuestiones. Otra cuestión interesante, muy interesante para analizar, es el fenómeno Milei. Milei hizo una gran elección en la ciudad de Buenos Aires, sacó 13 puntos y con posibilidades de crecer. Pero es un fenómeno que siempre aparece o siempre se da de vez en cuando, ¿no? Sí, lo que se está... Pasó con De Narváez, ¿lo podemos comparar con De Narváez o no? Milei es, en términos políticos, un liberal que roza el anarcocapitalismo, si se quiere, con formas de anticorrección política y una crítica anti-establishment que está impactando mucho en la gente más joven, en la gente que nació entre el 2003 y el 2005. Gente de 16 años, jóvenes de entre 16 y 18 años. Mi hijo tiene 19 y es verdad. Poco escucha de política, pero cuando habla Milei le presta atención. Pero es porque es el personaje, el modo, es marketinero. Sí, en realidad es lo que hay ahí es la gente joven que vota a Milei o que tiende a votar a Milei o a inclinarse por candidatos como Milei. Son chicos jóvenes que crecieron en un país donde hace 10 años no hay crecimiento económico y los últimos 3 años estuvimos en recesión económica. Entonces, la falta de oportunidades que tuvieron esos jóvenes influyen a la hora de inclinarse por estos candidatos. Aparte de recesión, más de un año encerrado. Aparte de eso, bueno, obviamente el impacto de la pandemia, pero lo importante es que han crecido y se han formado en un país con falta de oportunidades. Y eso influye a la hora de inclinarse por un candidato como Milei, que viene a criticar el orden establecido, el orden político, a la política tradicional. Y obviamente influye en la gente joven. Otra cuestión importante, fíjate vos, son las PASO y la participación. Es la menor participación en términos históricos desde que se crearon las PASO en el 2011. 67% participó de esta elección. Sin embargo, se esperaba menos, dado en el marco de la pandemia. Bueno, acá en Tucumán del 80, ¿no? Acá fue un poco más la participación, es verdad. Eso sí es interesante para destacar. Pero en términos generales se esperaba una menor participación y hay que destacar que la gente fue a votar en el marco de la pandemia y en el marco de un mal humor social importante. Entonces creo que ese es otra cuestión u otro dato interesante para analizar. Y después entender el contexto regional, siempre. América Latina está atravesada por un gran cuestionamiento de las sociedades latinoamericanas contra sus élites gobernantes. Y Argentina no está exento de eso, porque las sociedades comienzan a exigir mayores resultados. Y se vio en esta elección una sociedad que justamente no está observando esos resultados en el gobierno y le quitó el apoyo. ¿Qué es lo que está pasando? Y bueno, la gente está sufriendo con la inflación, la pobreza y la inseguridad.
Son las tres grandes cuestiones y le ha pasado factura al gobierno ahora. ¿Qué expectativa crean los anuncios de Alberto? Porque se espera unos anuncios... Se espera una batería de medidas. Obviamente tienen 2 meses para tratar de revertir el resultado. Yo sinceramente... Va a ser difícil, ¿no? No lo veo muy sencillo. ¿Es cosa jugada? No sé si es cosas jugadas. Hemos visto algunas... ¿O estamos muy cerca de lo que pueda pasar? Hemos visto algunas situaciones donde entre la PASO y la General ha habido modificaciones. La PASO te sirve para tener una información, una noción, ordena la oferta electoral y el votante va a la General con toda esta información que ya tiene. No sé si estaré equivocado o no, pero pasó con Macri. Pasó con Macri. Que una semana más de campaña y a lo mejor lo daba vuelta. Claro, Macri revirtió un poco, se acercó al actual oficialismo en el 2019 en relación a las PASO. No veo tan sencilla la posibilidad de que se revierta el resultado porque, como te decía al principio, veo una crisis de liderazgo. Y veo una crisis de liderazgo y una coalición gobernante que está dividida. Claro, no transmite confianza. Hay una pérdida de credibilidad, de confianza, no hay liderazgo y una coalición dividida, lo cual hace difícil que se pueda revertir el resultado. No es tan sencillo. Julio, ¿y acá en la provincia? Bueno, la provincia de Tucumán, como decíamos al principio, fue una de las que le otorgó la victoria al oficialismo nacional, una provincia donde el peronismo viene gobernando desde el 99, desde el año 99, una provincia con un importante nivel de empleo público y de pobreza, como dijimos al principio, donde pesa la asistencia del Estado siempre en la pobreza y el trabajo de los punteros políticos. Se dieron algunas situaciones esperables, como el triunfo del mansurismo en la coalición oficialista provincial, esto era esperable, y se dieron algunos resultados que fueron sorpresivos dentro de la coalición opositora. Se esperaba que el intendente de la capital tal vez haga una mejor elección, pero sin embargo terminó ahí nomás de campero. Terminó muy cerca. De hecho, en la lista de diputados perdió con Sánchez. O sea que no sé si podríamos decir que es una victoria de parte del intendente de la capital. Por ahí lo vería más como una elección no tan buena. Y eso nos muestra también la tendencia de la sociedad a buscar lo nuevo. Así como los jóvenes votan al anti-establishment, a que viene a cuestionar el orden establecido, lo tradicional, bueno, parte de la sociedad está buscando opciones nuevas y ahí Campero y Sánchez aparecen como tal vez lo nuevo en Tucumán. ¿Por qué Campero estuvo tan cerca? ¿Qué le faltó a Campero? Bueno, fue muy pareja la elección. Sí, pero la campaña, Campero, quizás a mi modo de ver, tendría que haber sido un poco más punzante, más agresivo, entre comillas. Sí, mira, yo creo que la gente lo que evaluó ahí, por un lado se está inclinando por nuevas opciones, sobre todo la gente joven. Yo charlo mucho con la gente joven y vengo escuchando esta idea de que siempre tenemos que votar lo mismo, no tenemos nuevas opciones. Entonces Campero, más cercano a lo joven, porque en términos relativos es una persona joven, por ahí impactó en la gente joven y se evaluó mucho la gestión de Yerbabuena. Y la de Concepción. Y la de Concepción en el caso de Sánchez. Creo que esas fueron las variables que influyeron para que ambos hagan una muy buena elección y de hecho salieron muy parejos con el intendente de la capital. ¿Y la movida de Jaldo? La renuncia de Jaldo. Exactamente. Y bueno, en parte Jaldo tiene una responsabilidad institucional, es vicegobernador y creo que en ese sentido es razonable, ¿no? Yo sinceramente nunca se pensó que podía que iba a asumir la diputación. Él es vicegobernador y él está mirando, creo yo, hacia el 2023 y pensando en alguna estrategia de cara a esa fecha. Y en ese sentido es estratégico quedarse en la provincia para trabajar, lógicamente, acá en Tucumán. Pero no se descuidó nada, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que también protege la banca en la legislatura, renuncia antes de que se oficialicen las listas, dándole lugar a que renuncie Roque Álvarez, dándole lugar a que vaya Tim Fernández, sino que, por ejemplo, la banca legislativa sea ocupada por una mansurista. Sí, bueno. Todo eso piensan, ¿no? Mira, creo que es la gran disputa entre el gobernador y el vice es el 2023. Creo que la coalición opositora ha salido bastante bien, fortalecida en esta elección. De hecho, si comparás la elección de 2021 con la de 2019, sumó 150.000 votos la oposición en Tucumán y el oficialismo perdió alrededor de 150.000 votos. O sea que tal vez vayamos hacia un 2023 con una elección un poco más reñida. Cano, Silvia Elías. Bueno, creo que fueron los grandes perdedores de la elección, porque va en línea con lo que venimos charlando y esta tendencia de la sociedad de buscar nuevas opciones y de la gente joven de buscar lo nuevo.
Y en ese sentido, Sánchez y Campero asoman más dentro de esas opciones. Y Cano y Silvia, bueno, han quedado un poco desfavorecidos y poco fortalecidos con esta elección, sin lugar a dudas. Jaldo toma esta decisión pensando en los 200.000 votos que le dan a él, quizás el empujón o el aliciente. ¿Se ve con claras posibilidades de llegar a la gobernación en el 23? Eso, él tiene un caudal electoral importante, sin lugar a dudas, y lo utilizará seguramente para negociar. Ha recibido un apoyo importante por parte de la sociedad de la provincia y tendrá que negociar, pensar una estrategia de cara al 2023 y ver cómo se inserta en el tablero político. Bien, ¿cómo viste esta campaña el día de las elecciones, con las prebendas, el efectivo? Porque pasó. ¿Son votos reales esos? Que a vos te doy 2.000 y votalo. Son reales porque están, pero... Ahí te digo dos cosas. Por un lado, lo que vengo observando y que se observa a lo largo de América Latina es un fuerte distanciamiento social de las élites gobernantes con respecto a la sociedad. Y uso la palabra distanciamiento social que la utilizamos tanto en 2020 a la hora de referirnos a las medidas de bioseguridad. Hay un importante distanciamiento social, hay prioridades diferentes en la clase dirigente en relación con las prioridades que tiene la sociedad, se viene observando eso, y por lo tanto hay una fuerte crítica y cuestionamiento de la sociedad hacia sus élites gobernantes. Y por otro lado te diría que en los sectores más pobres hay una importante influencia de la asistencia estatal y del trabajo de los punteros. Los punteros hacen un trabajo no únicamente durante la elección, sino a lo largo de las gestiones de gobierno, siendo de nexo entre el Estado y la pobreza. Llevan soluciones a la pobreza. Son actores importantes dentro del mundo de la pobreza y tienen influencia en las elecciones. Bueno, hablando de la pobreza, hace poco viniste acá y hablamos de un informe que hiciste. La inflación bajó apenas muy poquito. Se estima que a diciembre vamos a llegar otra vez cerca del 50%. De un año a esta parte ya tenemos un 51%. Estamos lejos de solucionar eso, ¿no? Estamos en una situación muy compleja, muy compleja. Algunos economistas ven con preocupación la emisión monetaria, más ahora que van a anunciar una batería de medidas por la inflación justamente, y creo que el gran problema viene después de noviembre, independientemente de lo que pase en noviembre. ¿Qué va a pasar el día después? ¿Cómo seguís después de noviembre, donde tenés que un 50% de inflación anual, un 50% de pobreza, donde tenés que sentarte a negociar con el FMI porque tenés escasez de divisas, tenés que ver cómo financiás el país, donde tenés problemas para exportar, donde tenés problemas de inseguridad, sobre todo en los sectores más pobres? Quienes más sufren la inseguridad son los pobres, porque son los que más vulnerables o en situación de mayor vulnerabilidad están. Entonces, ¿qué pasa después del 14 de noviembre? ¿Cómo se sigue en un país que hace 10 años no crece? Y sí, recién escuché a alguien que proponía la creación de una cuasimoneda, el bono, para que la gente entienda. Es inviable, digamos. Y hay algunos que proponen eso, otros que proponen dolarizar la economía totalmente. El gran problema que tiene Argentina... Ecuador tiene la economía dolarizada, sí, por ejemplo. El gran problema de Argentina es que no tiene un modelo de desarrollo que le permite insertarse en el mundo. Hoy la justicia social va a venir de la mano de la inserción en el mundo, porque eso te va a permitir obtener divisas para financiar tu economía, obtener inversiones que vengan del extranjero, generar empleo genuino, y la justicia social viene por añadidura. Trabajo y educación, empleo y educación, inversiones, eso te va a llevar por el camino de la justicia social. Es justamente lo que no tenemos, ¿no? Es justamente lo que no tenemos, sí, totalmente. Así que creo que es muy compleja la situación después de noviembre, ese es el gran interrogante, en una coalición oficialista a nivel nacional que está dividida, con dos facciones internas, un presidente debilitado, con poca credibilidad, que genera poca confianza en la sociedad, una crisis de liderazgo y una situación económica compleja y que pende de un hilo. Entonces, de noviembre hacia adelante, el gran interrogante que tenemos es cómo se sigue y, como te decía, en un marco histórico de un país que no crece hace 10 años. Claro. Complicadísimo panorama. Muy complicado el panorama. Julio, gracias por la visita. Muchas gracias por la invitación. Siempre va a ser motivo de consulta. Gracias. A nosotros los que no sabemos y a la gente para que le expliquemos un poco. Gracias, Daniel. Gracias. Un gusto tenerte acá. Muy bien, Julio Picabea, entonces, analista político, contándonos y hablando sobre este panorama después de las PASO y lo que viene para noviembre. Seguramente va a estar más veces acá hasta las próximas elecciones. Lauri, mensaje.